estamos hablando de que al capitalista le interesa ganar siempre más y que la forma de hacerlo es a través de este trabajo no pagado que logra al comprar en el mercado una mercancía, fuerza de trabajo que produce valor y que puede producir más valor que el que se gasta en pagar su salario. Pero ¿cómo se logra aumentar cada vez más el trabajo no pagado o plusvalía? Porque al capitalista le va a interesar siempre eso, ¿no es cierto? Compra una fuerza de trabajo y le interesa sacarle el máximo jugo. ¿Cómo puede hacer? ¿O cómo se hizo históricamente? Bueno, la primera cuestión que se hizo fue prolongar la jornada de trabajo, ¿no? Si yo en 8 horas produzco 4 de plusvalía, si hago trabajar a la persona 12 horas, produzco el doble de plusvalía. Si en 4 horas produce el valor que corresponde al valor de su fuerza de trabajo y sigue trabajando otras 4 horas más, la tasa de explotación será de 100%. Pero si el capitalista consigue alargar la jornada de trabajo a 12 horas, entonces las horas de trabajo no pagado pasarán de 4 a 8 y por lo tanto producirán el doble de plusvalía, aumentando al doble la explotación de los obreros. La tasa de explotación será entonces de 200%. Entonces, la primera cosa fue alargar la jornada de trabajo. Pero eso tiene un límite, porque el trabajador se debilita, no trabaja con la misma intensidad, se enferma, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede, hay límites físicos para obtener la plusvalía mediante la prolongación de la jornada de trabajo. Y también hay límites históricos, o sea, en las sociedades la lucha de los trabajadores ha logrado que la jornada se reduzca a determinadas horas y entonces ya hay como leyes que impiden extender la jornada de trabajo. Entonces, ¿cómo entonces puede el capitalista lograr obtener ganancias si no puede prolongar las horas de trabajo? Bueno, la otra posibilidad es intensificar el trabajo, intensificarlo. Es decir, en las mismas horas de trabajo producir más producto, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Ustedes seguramente han oído hablar del sistema Taylor, ¿no? Los capitalistas empiezan a hacer un estudio de los movimientos de los trabajadores para eliminar los movimientos superfluos, para agilizar el proceso. En un comienzo empiezan a especializar al trabajador, hasta se le deforma, ¿no?, el cuerpo al trabajador, porque hay uno que solo usa la mano derecha, otro la izquierda, otro determinadas partes de los músculos, etc., ¿no? Hasta que llegan, como decíamos, a las máquinas. Pero entonces, pero también esta intensificación del trabajo tiene un límite, porque evidentemente que quien trabaja en forma más intensa gasta más energía, entonces se debilita, se fatiga más, no puede un trabajador trabajar intensamente, muchas veces más de 8 horas, ¿no? Un poquito más podrá trabajar, pero las 12 horas en que se prolongaba la jornada parece imposible. Entonces, ¿a través de qué otros mecanismos puede el capitalista obtener ganancias si no puede prolongar el trabajo ni intensificar el trabajo? Bueno, ¿cómo puede producir más productos, ¿no? Y ahí es donde viene, la introducción de las máquinas. Para producir más, ya el hombre ya no se puede perfeccionar más. Entonces se buscó crear esa máquina que asume lo que antes era instrumentos que el hombre, que el trabajador pues manipulaba, la máquina los asume en esto que nosotros ya hablábamos, no sé si en estas charlas o en algunas anteriores, lo que llamábamos la máquina herramienta, es decir, grandes cuestiones mecánicas que asumen todos los pasos
que antes los trabajadores en forma especializada hacían en una cadena. Entonces ya es un solo monstruo que ocupa un gran espacio y que hace casi todas las tareas que antes hacían distintos trabajadores especializados. Esto significa que imaginemos el rendimiento de una artesana que produce en un telar manual donde tiene que pasar la aguja cada vez, etc. Ahora estos aparatos que te hacen todo el asunto en forma mecánica. Evidentemente que produce muchísimo más metros de tela un telar mecánico que un telar artesanal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si produce mucho más tela, el costo, el trabajo incorporado, el valor y por lo tanto el precio que gira en torno al valor va a descender. Se produce mucho más en una determinada unidad de tiempo, ¿no? Ahora, si un capitalista introdujo el telar mecánico mucho más perfeccionado que los otros, ¿qué logra? Logra producir más productos, ¿no es cierto? Pero el precio, el tiempo socialmente necesario, no es el tiempo de él, ¿recuerdan? El tiempo socialmente necesario es el tiempo en que esa sociedad produce. Y por lo tanto, esa sociedad produce con telares menos sofisticados que este capitalista, produce a unos precios, a un valor más alto. Este capitalista, gracias a esta invención que introdujo en su empresa, logró producir más barato y entonces en el mercado se vende al precio correspondiente al valor promedio. Y este capitalista que produjo la invención puede vender entonces más caro que lo que cuesta la producción. Y esa ganancia es en condiciones excepcionales, porque decíamos, normalmente hay que ver las condiciones medias. La condición excepcional se da cuando un capitalista consigue adelantos tecnológicos que los otros no tienen. Y esa ganancia se llama entonces ganancia extraordinaria. Y eso es lo que explica la dinámica del capitalismo, porque al inicio, nosotros empezamos diciendo que el capitalismo era un sistema que había desarrollado los potenciales productivos de la humanidad en forma enorme, al mismo tiempo que destruía, ¿no? Tenía ese don, y Marx lo reconoce. El capitalismo es un sistema que impulsa la innovación, la creatividad, el perfeccionamiento tecnológico, la productividad. Y aquí entendemos el mecanismo. O sea, porque detrás de eso no está el amor a la creación, no está el amor a la invención, está, que si yo invento una máquina más rápida, puedo ganar más. Puedo ganar más, mientras los otros capitalistas tienen la tecnología atrasada. Pero todos los capitalistas van a querer, pues, vender más caro. O sea, más bien, van a querer tener más ganancias. Entonces van a introducir máquinas para poder... Y así se va produciendo el impulso del capitalismo a esa loca carrera de la competencia, ¿no es cierto? Y de la invención que hace que ya ni siquiera las cosas se desgastan cuando ya pasan de tiempo. Una máquina, un telar duraba muchos años más antes, ahora ya las invenciones hacen que sean obsoletos, ¿no? Muy rápidamente. Entonces, como el tiempo de trabajo necesario para producir baja con las invenciones, y esto no se produce en un producto, sino que la tendencia es que se produzca en todos los productos de esa rama, pero no solo en esos productos, en los de otras ramas. ¿Qué significa? Que los productos de consumo del trabajador también van a bajar. Y entonces el valor de la fuerza de trabajo, que es el valor de la suma de los valores de los bienes que necesita el individuo para consumir, baja, ¿no? Eso significa que los precios bajan, ¿no? Y históricamente nosotros vemos que los precios van bajando. Pero ¿por qué le conviene al capitalista que los precios bajen? Y que especialmente el precio de la fuerza de trabajo baje. Para que el tiempo de trabajo necesario para reproducirla, ¿no?, sea menor, cada vez menor. Entonces, antes se necesitaba la mitad del tiempo de la jornada de trabajo para reproducir la fuerza de trabajo. En la medida que la fuerza de trabajo baja de valor, a lo mejor en la mitad de ese tiempo, en 2 o 3 horas al día, puede recuperarse ese valor y todo el resto de las horas es
ganancia para el capitalista. Por eso que el capitalista tiene una doble, o sea, la motivación. Introducir las máquinas para tener la ganancia extraordinaria, pero en épocas normales él tiene de todas maneras la ganancia normal, la plusvalía, que se debe a este trabajo excedente no pagado.